Estamos hablando el tema de unidad de la iglesia, y en la tarde empezamos a hablar de cómo Dios es un Dios que sufre, ¿correcto? Como Dios es un Dios que sufre. Él sufre por nosotros, sufre con nuestros pecados, sufre cuando nosotros lo rechazamos. Y tú puedes decir, pero yo no me acuerdo de que en ningún momento de mi vida yo he rechazado al Señor. Mira, queridos, el rechazo no puede ser, no necesita ser alguna cosa declarada. Pero cuando dejamos de estar con el Señor en nuestro tiempo de oración, de lectura de la palabra, para estar en otro momento, de alguna forma, estamos despreciando este tiempo, despreciando, ¿se dice? Despreciando el tiempo que podría ser con el Señor. Entonces, de alguna manera, hay un rechazo en nuestro corazón por ese tiempo. Y creemos, queridos, que toda nuestra vida depende de nuestra comunión con Dios. No sé si usted cree en Él mismo. Nuestra vida solamente tiene sentido si está baseada en nuestra relación con el Señor. Relación personal donde podemos hablar y donde podemos oír al Señor. Amén. Entonces no permita en ningún momento de su vida que tú o tu corazón rechace al Señor. Cuando preferimos cosas menores, cosas pequeñas, cosas materiales, al invés de preferir al Señor. Que el Señor nos ayude. Bueno, estamos hablando que la muerte de Cristo, ela produjo, o mejor, nuestro pecado produjo una crisis en la Trinidad. Porque la Trinidad nunca se alejó el uno del otro. Y cuando Cristo viene, Él se queda alejado de Dios físicamente, y en la cruz, cuando Él se hace pecado, Él se aleja de Dios, y Dios como que vuelta su espalda para Cristo, porque Él se había hecho pecado, llevando sobre sí nuestros pecados. Él nunca se hizo pecador, Él se hizo pecado. Y el Padre no puede tener comunión con el pecado, no tiene comunión. Y eso es que Jesús pide, según mi comprensión, en el jardín de Getsemaní, que Dios le librara de esta copa, que era la separación del Padre. ¿No? Entonces, para el Señor, nuestra relación costó su muerte. ¿Me comprende, queridos? Muchas veces no queremos pagar algún precio por la relación, por la comunión, pero para el Señor costó un precio muy, muy alto. Entonces, queridos, si no fuera por otro motivo, por lo menos por ese, porque Él ha pagado un precio de sangre. Y hay una canción que cantamos que nunca sabré cómo es el precio, cuánto costó. No sabremos el precio porque no tenemos idea de su relación con el Padre en el cielo.
No tenemos idea de dónde bajó para llegar hasta aquí. No tenemos idea. No tenemos idea de qué tipo de gloria Él tenía en los cielos junto al Padre en su trono para dejar eso llegar hasta nosotros. No tenemos idea. ¿Me comprenden, queridos? Entonces ese cântico a mí me gusta porque refleja una realidad que yo nunca sabré. Yo nunca voy a entender, a comprender. Entonces la unidad para Dios fue un precio muy alto. Necesitamos entonces, hermanos, trabajar con el mismo corazón, con la misma intensidad con la cual Dios trabaja por la unidad. Amén. La unidad no es una opción, no es alguna cosa para acontecer una vez al año. La unidad, queridos, debe ser lo que nos mueve. No solamente en estos ambientes de retiro, de encuentros de pastores, no solamente, pero durante todo el tiempo. Si tú te acuerdas de Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo está diciendo en el versículo 29 y versículo 30, ele está diciendo, hermano, y los hermanos conocen el contexto. Pablo está yendo para Jerusalén, ¿no? ¿Y qué iba a suceder con él en Jerusalén? Él iba a ser preso, ir para la cárcel. ¿Se acuerdan? No? Entonces él pasa en Mileto y de Mileto manda llamar a los presbíteros de Éfeso. Y él da un relato de lo que aconteció en Éfeso. Y él dice que nunca dejó de enseñar los consejos de Dios y relata su trabajo. Y en el 29, él dice que después de su partida, dos cosas iban a suceder. Una es que vendría desde afuera lobos voraces que no pouparía, como sería, que no perdonaría al rebaño, o sea, lobos que intentarían comer al rebaño. Entonces es una cosa muy seria, porque Pablo fue pastor de todas las personas, vivió en Éfeso, conocía a las personas, pero él sabe que nunca más iba a volver en Éfeso. Y él tenía esta, ¿qué nombre podrían dar? Una premonición, ¿qué nombre daríamos? Esta comprensión que en el futuro iba a suceder, ¿no? Y él no podría hacer más nada, porque estaba de partida. Entonces yo pienso en el corazón de Pablo. ¿Cómo estaba el corazón de Pablo? Sabiendo que una cosa muy mala iba a acontecer y él no podría evitar. Pero en el 30, versículo 30, hay algo más terrible, si cosa terrible tiene grados. ¿Qué era de más terrible? Que entre ellos mismos, los presbíteros, algunos se levantarían para atraer el rebaño en pos de sí, en causa de finanzas. O sea, son dos ataques. Un ataque externo de lobos voraces viniendo para destruir el rebaño. Y el más grave de todos, un ataque interno. Cuando algunos de aquellos hombres que estaban allí, a los pies de Pablo, que estuvieron con ellos 2 años incompletos, y Pablo sabía que algunos de ellos que Pablo preparó, cuidó, enseñó, entrenó, iban a se levantar para dividir el rebaño. Pregunto, ¿qué sentía Pablo? ¿Qué sentía Pablo? Ya no puedo hacer nada. Pero en el 28 Pablo da la solución. O sea, Pablo da la solución antes del problema. ¿Y cuál fue la solución que Pablo dio, que Pablo ofreció? ¿Qué dice el 28? Un poco más alto, porque
Ustedes no están con micrófono, entonces yo no escucho. ¿Qué dice el texto? El 28. Sí. Por tanto, por causa de las cosas que él habló, mirad por vosotros y por el rebaño. O sea, mi primera responsabilidad como presbítero es cuidar de otro presbítero, después del rebaño. Son dos oraciones ajuntadas por una partícula coyuntiva, la palabra y. En este término, la letra I es una palabra y es una partícula conjuntiva que junta dos oraciones. La primera oración que Pablo dice es: mirad los unos por los otros. Esa es una oración. Y la segunda oración dice: y por todo el rebaño. ¿Qué viene primero, hermanos? Los presbíteros cuidando los unos de los otros. ¿Y qué va a suceder? Cuando nosotros cuidamos unos de los otros, cuando empezar a surgir un cambio en el hermano, cuando percebe que la oreja está creciendo, los caninos están apareciendo, las uñas están creciendo, un pastor está se cambiando en lobo. Y si tú estuvieras junto al menor sinal, tú vas a estar cerca y tú vas a impedir. Amén. Queridos, nadie desvía-se de una sola vez. El desvío empieza a los poquitos. Por eso que la palabra dice que nosotros debemos mirar para no desviar los pies. Un pie tiene unos 30 centímetros, ¿no? En media. Pero cuando empieza a desviar aquí, de aquí a 100 metros está bien más lejos. Entonces debemos mirar en el comienzo. Por ejemplo, hermanos que caen en adulterio. El adulterio no acontece así, no llega y derrumba a la persona. Comienza con cosas pequeñas. Un hombre tratando mal a su mujer, no le dando atención, no cuidando de ella. Y ahí empieza a comparar. Si tú estuvieras bien cerca de esa persona, tú vas a percibir cuando ella empezase a alejar de su mujer. ¿Me comprende? Son señales quase imperceptíveis. Quase imperceptíveis. Pero si estuvieras cerca o suficiente, vas a perceber que comenzó un desvío. La persona en sus predicaciones, mira, nadie es totalmente herético. Totalmente herético. Herético. Todos nosotros tenemos nuestras herejías de estimación. Y cuando tú percibes que este hermano está empezando a predicar alguna cosa que no tiene mucha base bíblica, ¿qué debes hacer? Mirar los unos por los otros. Por eso que Pablo primero da la solución, después habla del problema. Porque la manera de impedir que un hermano intente aseñorearse del rebaño es tú abrir sus ojos, alertarlo. Amén, queridos. Cuando percebe un pastor que le encanta hablar con las muchachas de la iglesia, no como padre, y si tú estuvieras cerca, tú vas a percibir. Y entonces mi primera responsabilidad es cuidar de otro pastor. Y en segundo lugar, el rebaño. Pastores sanos, rebaños sanos.
Es imposible tener un pastor herido con rebaño sano. Puede haber rebaños heridos con pastores sanos, pero al revés no sucede. Al revés no sucede, porque nosotros transmitimos nuestras enfermedades al pueblo. ¿Me comprenden, hermanos? Nosotros somos seres espirituales y espiritualmente comunicamos nuestros problemas. Hay una frecuencia invisible y en esta frecuencia transmitimos nuestros males. Y de ahí que precisamos de personas cerca de nosotros. Y ayer yo les hablé de la necesidad de rendir cuentas. Yo tengo hermanos a quienes rindo cuentas. Yo tengo Jorge Mitian y tengo Cristian Romo, uno en Chile y otro en Argentina. Pero ellos viven más o menos de Chile, más o menos 4.000 kilómetros de mi casa. Y mira, yo puedo aprovechar que están lejos de hacer lo que quiero. Están lejos. Pero yo tengo hermanos muy cerca de mí que perciben las cosas cuando empieza a suceder. Yo necesito de esas personas. Yo necesito de algún Natán, siempre confundo Natán con Gad, aquel que habló a David, tú eres este hombre, Natán. Necesitamos de Natáns en nuestras vidas. ¿Qué les parece? El hombre que no tiene un Natán va a cometer tremendos equívocos, tremendos errores. Entonces mi primera tarea es cuidar de los pastores que están cerca de mí. Es mi primera tarea. Pero con la situación con la cual estamos viviendo una situación muy anormal. Porque para Dios hay dos expresiones de su iglesia. Una es la expresión universal y atemporal. En esta iglesia está Pablo, Abraham y tú. Esa es la iglesia. Está tu hermano de China, está tu hermano de Tailandia, está tu hermano de Canadá. Pero hay otra expresión de la iglesia, que es la iglesia en la ciudad. Y de eso estoy hablando. Entonces sería muy raro que Cristian o Mitian solamente fuera una revelación de Dios para ellos. Pero yo necesito de personas que lleguen a mi casa y entren por la puerta de atrás, sin avisarme. Porque si me avisa, yo peino los cabellos de mis hijos, cambio su ropa, ¿no? Pongo el mantel de Natal y hablo con mi esposa de manera maravillosa. Pero necesito de personas que lleguen cuando no invito. Y ahí van a ver, no mi realidad virtual, pero van a ver mi realidad factual, como es de hecho. Amén, hermanos. Entonces en nuestras agendas debería estar visitar tal persona, pastor, visitar tal persona, pastor, y después visitar tal hermano de la congregación. Y muchas veces, queridos, no tenemos tiempo para visitar los pastores porque tenemos mucho problema en la iglesia local. Y quiero decir, muchos problemas son producidos por Satanás para que no pastoreemos otros pastores. Porque si esto es un orden, si es un mandamiento, si eso es una enseñanza de Pablo, Satanás va a trabajar para que nosotros no hagamos de esta manera. ¿Me comprende, hermanos? No estoy preguntando si concordan conmigo. Estoy preguntando si comprenden. Porque para concordar o discordar, deben comprender. Essa é uma matéria de reflexão.
Eu lhes pido que reflejan isso. Amém? Reflexiona. Muito bem. Então, eu necessito cuidar de minha irmã. Momento de minha vida me chegou a mis ouvidos uma notícia terrível. Homem em Brasil que tinha ministério profético muito forte, que era homem que era aceito por todas as denominações em Brasil, as pentecostales, as conservadoras. Era muito respeitado por el governo. E dia recebi a notícia: hermano tal ha caído em pecado com sua secretária. E nós outros várias vezes havíamos predicado juntos, conosco, sua família. Então, para mim foi choque, quase que me desmaiei. E quando supo, me ocorreram dois pensamentos. Primeiro, se este homem caiu, quem sou eu que não caiga? Minha resistência é como a cáscara de ovo. Essa é minha resistência. Então, porque sou débil em muitas áreas de minha vida, eu devo tomar mais cuidado. Verdade? Então, a primeira coisa que me ocorreu assim, tal irmão ha caído. Quem sou eu? Então, vou cuidar de minha vida. Vou vigilar mais. Mas a segunda coisa que me ocorreu, se este irmão caiu e eu não hice nada para impedir sua caída, eu não tenho o direito de fazer ou falar ou condenar. Me compreende, não? Se eu não estuve cerca dele para impedir que ele caíra, eu não tenho autoridade para criticá-lo. Amém? Estão me compreendendo? Quando pergunto, estão compreendendo? Não estou juzgando sua capacidade de compreensão. Eu estou juzgando minha capacidade de falar. Sim? Não se sinta diminuído por esta pergunta. Em Efésios capítulo 2, verso 14, diz que em la cruz Deus matou a inimistade. Inimistade se diz? Deus matou a inimistade. O que significa? Que se temos inimistade em nosso coração, estamos convivendo com cadáver. Cadáver. Muerto. Defunto. Que mais? A inimistade está muerta. Então, quando surge uma oportunidade ou uma situação em la qual pode surgir uma inimizade, eu devo rechazar porque a inimizade está muerta. O Senhor é muito radical. Em la palavra diz que Ele matou o pecado e matou o pecador, para que não hubiera mais encontro desses dois. O pecado com o pecador. O pecado foi morto e o pecador também. E agora, o pecado deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma opção. Temos a opção de não pecar. Não somos mais escravos do pecado. E em termos de relação, Jesucristo matou em la cruz a inimistade. Tu não necessitas mais andar em inimistade com qualquer pessoa. Tu estás livre de la inimistade. Ora, uma das coisas que aprendi com a questão de inimistade, que inimistade não é uma guerra, uma peleia, uma porfia, uma competência. Inimistade é simplesmente ou sencillamente ou netamente falta de amistade. E esse é o pior estágio, é a indiferença. Me compreende, queridos? Então, se tenho inimistade com alguém, não é necessariamente que eu estou peleando com ele. Pela falta de amistade. Isto é inimistade. Me compreende, irmãos?
Muitas vezes somos frios los unos con los otros, dejando de praticar las enseñanzas de la palabra. Pedro nos enseña que debemos tener amor ardiente los unos para con los otros. Debemos amar intensamente. Es un mandamento, queridos. Es que hacemos diferencia entre os mandamentos de Éxodo e os mais de 400 mandamentos do Novo Testamento. Pensamos que os mandamentos do Antigo Testamento são para obedecer e os do Novo Testamento são opcionais. Mi professor de Romanos explicava para nós outros qual é a diferença da lei de Moisés ou de Moisés para Jesucristo. Então ele dizia: Moisés é aquele que deu leis mais leves, mais suaves. Por exemplo, não adulterarás. E Cristo vino e traz outra lei: não mirar com intenção impura no coração. Pergunto: quem deu leis mais severas? Moisés ou Jesus? Agora a diferença é que Moisés dava a lei e quedava-se à parte e via se praticávamos ou não. Em cambio, Jesucristo nos deu lei mais pesada, mas entrou dentro de mim para ajudar-me a praticar. Essa é a diferença entre Moisés e Jesus. Amém, amados? Então, nós necessitamos entender que a unidade que Cristo nos abre no Novo Testamento não é opcional. Se temos tanto zelo, se diz, para não matar, alguém aqui está sentindo o desejo de matar alguém? Nem sequer abrigamos o desejo no coração. Porque está muito claro para nós que não devemos matar. É verdade que algumas vezes nós quereríamos segurar no cuello de alguém e apertar um pouquitito solamente. Sí, bien poquito. Hasta ele quedarse rojo, ¿no? Sí, ¿no? No más, no más, no más. Después oraríamos por él y listo. Pero ¿por qué no hacemos? Porque está escrito con letras muy grandes: no matarás. Pero ¿qué hacemos con los mandamientos a respeito de unidad en el Nuevo Testamento? Percebe como nosotros ponemos pesos diferentes en los mandamentos de Dios? No podemos administrar los mandamentos del Señor. No podemos administrar. Entonces necesitamos cuidar de los pastores. Necesitamos cuidar de aquel que camina conosco en el ministerio. Eu estava dizendo, queridos, que vivemos em uma situação anormal. Porque quando Deus levantou sua igreja em Cochabamba, ou em La Paz, ou Quillacollo, ou Santa Cruz, Ele ha levantado uma igreja. Sim ou não? Pero o que hicimos nós outros? O que hicimos nós outros? Diezmamos a igreja. Separamos. Por exemplo, tu puedes perguntar quantas igrejas há em Jundiaí. Que responderia eu? Uma sola. E todos os grupos da cidade são parte da mesma igreja da qual sou parte. E quando Deus levanta um presbítero em Jundiaí, está levantando para uma congregação ou para a igreja da cidade? Porque na economia de Deus, Deus nunca pensou em uma cidade com muitas igrejas. Deus pensou em sua igreja. Ele não disse: eu edificarei minhas igrejas. Assim falou ele? Minha igreja. Esse texto nos dá duas lições. Primeiro, a igreja é dele. Segundo, ele mesmo edificará. A igreja não é minha. Não é minha igreja.
es del Señor y hay solamente una sola iglesia. Devo-me acostumbrar com esse pensamento e permitir que esse pensamento cambie minha mentalidade. Quando Jacobo saiu de sua casa indo para a casa de seu tio, ele encontra 3 rebanhos. Está em Gênesis 39. Ele encontra 3 rebanhos cerca do poço. ¿Se acuerda? E Jacob é um pastor. Por favor, estude a história de Jacob com outros olhos. Porque normalmente miramos a Jacob com olhos muito malos. Jacob, para muitos predicadores, é uma pessoa de terceira classe. Pero les digo, Jacob é um patriarca. Não hables mal dele porque Deus vai defendê-lo. E tu vas encontrar com ele. E seguramente vai chamar e perguntar: tu te acuerdas do mensagem que me has hablado muito mal de mim? Just in case, não habla mal de Jacob. Jacob é um dos exemplos de pastores mais fortes que há no Antigo Testamento. Quando chega delante del poço, ali estão 3 rebanhos echados. Não? E que diz Jacobo? Não é tempo de trazer rebanho para aqui, é tempo de levar rebanho para comer. Ora, mira, que pessoa mais não, que se mete. Porque aquele rebanho não era suyo. Que direito ele tinha de dar conselho no rebanho de outro? A coisa, querida, é que aquele que tem coração de pastor se preocupa com todas as ovelhas de Deus. Não se preocupa solamente com aqueles que estão mais cerca de mim. Porque eu sou pastor de todo o rebanho de Deus. Deus me ha levantado para a sua igreja e não para um grupito. Necessitamos cambiar, como falou Piccolo hoje dia, necessitamos cambiar nossos paradigmas. Porque o paradigma estabelece conceitos, estabelece comportamento. Amém, queridos? Sigamos. Ele matou a inimistade, derrubou o muro de separação. Agora, quero trazer um texto que vai parecer fora do contexto, mas eu vou explicar. Quando Pedro está na terraça, na azoteira, esperando a comida, ele tem uma visão. Qual é a visão que ele tem? El lienzo com que tipo de animais? Impuros. 3 vezes Deus lhe diz: levanta, mata e come. 3 vezes. E que dijo Jacob? Pedro? Não, Senhor. Pedro consegue juntar 2 coisas que não se pode juntar. Não, Senhor. Ele cometeu uma mágica. Porque se é Senhor, não pode dizer não. 3 vezes ele falou. E interessante que quando ele chega na casa de Cornélio, ele diz que não, que isso, no momento que Deus mandou, ele se olvidou que enfrentou Deus 3 vezes. Pero quando Deus lhe mostra os répteis, os animais impuros, ¿de que Deus estava falando? Los gentiles.
que para ellos eran animales impuros. De eso Dios estaba hablando. Pero que Deus falou com ele? Levanta, mata e come. Ou seja, trae para dentro de ti los gentiles. Come los gentiles. Trae para dentro de tu coração. Há pessoas que não conseguimos engolir. Verdade? Não tragamos. Não tragamos. Não conseguimos tragar. Pero que nos diz Deus? Trague. Pero o Senhor vai dar-me congestão. Trague. Senhor, me hace mal a hígado. Trague. Senhor, a mim me encantam as frutas. Trague. A quienes rechazam em seu coração, em tu coração? Necessitas tragar aqueles que são intragáveis. Há pessoas que não te dão prazer estar junto delas. Trague. Trae para dentro. De que estamos falando, irmãos? Estamos falando de unidade. Unidade exige prática. Unidade para Deus é algo muito prático. Muito prático de nosso vivir diário. Não é uma doutrina, não é uma filosofia, é um estilo de vida. Amém? Mirar hacia os outros pastores de sua cidade e tragá-los. Pero o Senhor, Ele tem uma doutrina muito feia, suas escamas são. Não, seu pelo huele mal, traga. Põe dentro de ti. Aí tu vas poder cuidar dele. Dentro de ti. Se eu não perceber que aquele irmão também morreu em Cristo, também sofreu a transformação, aunque segundo minha maneira de ver, não está totalmente transformado, não? Aún assim, é meu irmão. Sabes quando éramos niños, havia algum momento que peleávamos contra nossos irmãos e chegavam para ele e diziam: não sou mais tu irmão, tu não eres mais meu irmão. ¿Te acuerdas? Pergunto, que cambio havia? Ninguno. Aunque tu hablara, não és meu irmão, não és meu irmão, seguiu sendo tu irmão. Porque quem le hizo tu irmão foi Cristo. E tu não puedes quebrar isso. Não há nada que puedas fazer para deixar este irmão, para que esse irmão deje de ser tu irmão. Amém. Porque lo que Cristo hizo en la cruz es más fuerte do que cualquier cosa que yo pueda hacer. Son mis hermanos. Pero predican, aplauden, bailan, hacen cosas que yo no hago. Son tus hermanos. Si tú te consideras más grande, si tú te consideras que sabes más, esto no es por tu mérito, é porque Deus quis revelar mais a ti. Quando eu me converti, eu era uma praga. Uma plaga. Porque eu criticava a todos os que não eram pentecostales. Ponia apodo. E um dia Deus me agarrou por el, como se chama isto? Por el cuello. E dijo: mira, são tus hermanos e mis hijos. E eu solamente não te hizo nascer naquele lugar porque eu não quis. Então cierra tu boca. Assim. E nunca mais eu hablé mal de mis hermanos. Se crê ou não como eu creio. Importa se nasceram de novo ou não. Esse é o ponto.
Amén. Son nuestros hermanos. Unidad no es solamente la constatación de una verdad o una revolución mental. Unidad es una experiencia de muerte y resurrección. La muerte es el acontecimiento que trae más soledad para el ser humano. Nadie muere con otro. La muerte es solitaria. ¿Sí o no? Aunque tú mueres agarrando la mano de alguien, tú mueres solito. Es una experiencia personal, pero la resurrección es una experiencia colectiva, porque Él nos ha resucitado juntamente con Él. Resucitamos juntos. Ahora, ¿qué te parece? Resucitamos y ahora tú vas para a igreja tal, outro para a igreja tal e outro para a igreja tal. Como é a mente de Cristo nessa situação? Resucitamos e estamos dentro dele. E quem está em Cristo, em algum momento vai encontrar com seu irmão, que também está em Cristo. E eu descobri, queridos, que a unidade também é geométrica. É uma figura de geometria. Pense na pirâmide ou no triângulo. El triángulo son dos líneas laterales y una horizontales. Si tú entras en ese lado del triángulo y vas subiendo, y yo entro en el otro lado del triángulo para encontrar en el vértice con Cristo, fatalmente vamos nos encontrar. ¿Me comprende, queridos? Vamos subindo para encontrarnos con Cristo. Vamos nos encontrar los unos con los otros. Y si yo digo que estoy en Cristo y no me encuentro con mi hermano, uno de los dos no está en Cristo. Repito. Si digo que estoy en Cristo y no encuentro con mi hermano, uno de los dos no está en Cristo. Cristo es el punto de encuentro de todo cristiano. En la cruz nos encontramos con todos los cristianos. Si tú no te encuentras con otro cristiano, tú no estás en la cruz. Queridos, yo podría predicar una semana sobre ese tema y no sería suficiente para mostrar la importancia de la unidad que tiene para Dios. La unidad está en el centro del corazón de Dios. Y si yo pudiera significar unidad, yo diría que unidad significa renuncia, renuncia, renuncia y renuncia. Porque yo hago con que las cosas que yo comprendo sean más pequeñas que las cosas que mi hermano comprende. Quando o Senhor nos ensina que devemos considerar nossos irmãos superiores a nós outros mesmos, isso significa que todo ele é superior a mim. E a unidade é hecha com duas medias partes. ¿Me compreende, não? Como uma naranja, onde duas metades se encontram. Una naranja inteira não se encontra com la mitad. Si tú eres inteiro, tú no vas a completar a tu hermano. Y si tú eres la mitad, fatalmente van a completar a ti. Unidad es el encuentro de dos personas que sí necesitan. Cuando Dios estableció la Pascua, Él estableció y mató el cordero. Y la medida era la familia, ¿se acuerda? Claro que acuerda. Debería matar el cordero. Y si la familia fuera pequeña, ¿qué debería hacer? Invitar a otra familia. Y queridos, quiero decirles que el cordero siempre es más grande que mi familia.
Algunas personas pueden pensar, bueno, yo basto para el Cordero. Yo soy suficiente para el Cordero. El Cordero no necesita de más nadie, solamente de mí. Yo lleno el corazón del Cordero. No llenamos nada. Siempre seremos más pequeños que el Cordero. O sea, siempre necesitaremos de nuestros hermanos. Y la Pascua es el acontecimiento de la nación de Dios. La Santa Cena para mí es una confusión de sentimientos. Siempre. Sentimento de profunda tristeza e sentimento de profunda alegria. Tristeza, porque para que eu estivesse ali, cordeiro imaculado ha sido muerto. Isso me dá uma profunda tristeza. Mas também uma profunda alegria, porque ele morreu e me salvou e me trajo para dentro dele. Então, sempre estou em confusão de sentimentos nas Santas Cenas. Uma profunda tristeza, porque todavia não puedo tomar a Santa Cena com toda a igreja da cidade. Então, para mim é um dolor. Mas também é uma grande alegria, que vai chegar um momento onde juntos, todos, participaremos da Santa Cena e o Senhor vai servir-nos. Percebe a confusão de sentimentos que tenho? E Jesus Cristo tinha esta profunda ansiedade de tomar a copa com os seus discípulos. Então, a unidade é renúncia sempre. Há nas Escrituras duas histórias que para mim falam harto de unidade. Nos dá, sim, patronas de unidade. Uma é a história de Jonatas e David. Jonathan e David. Jonas é outra história. Jonás. E nós predicamos mais sobre a vida de David que a vida de Jonathan. Predicamos sempre sobre Davi e não predicamos sobre Jonathan. Pero quem renunciou? Jonathan. Jonathan renunciou a suas armas para que Davi pudesse pelear. Jonathan renunciou ao trono. Ele chega para Davi e diz: quando tu te assentares no trono, eu serei o segundo contigo. Esse é o Espírito de Cristo. Não ser o primeiro, mas ser o segundo. Esse é o Espírito de Cristo. Ele agarra suas vestes e veste a Davi. Quando Davi passava na calle com as roupas de Jonathan, que vinham as pessoas? Jonathan aí está. Porque as vestes, as vestiduras, nos cobrem. E que as pessoas viam? A Jonathan. Amém? E diz a palavra que el alma de los dos son como si fuera una sola alma. No está la descripción en Hechos. Del pueblo era una sola alma y un solo corazón. O sea, tenemos historias del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, en el espíritu del Nuevo Testamento. Pero hay otra historia que yo considero más fuerte que esta, que nos enseña sobre unidad, que es la historia de Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan? Es verdad que hoy día tomamos esa historia para cantar en los matrimonios. La única cosa que esa historia no tiene es matrimonio. Al contrario, hay viudez. ¿Viudez se dice? ¿Viudez? No. Eu vou partir da história da metade para frente, porque os irmãos conhecem tudo. Chega um momento e já não há homem. O marido de Noemí, o marido de Ruth, o marido de Orfa morreram. Então, Noemí
les pide, va para sus naciones. Ali encontrarán otros maridos. Y Orfa raciocina porque Noemí le hace una pregunta así muy interesante. Ustedes están esperando que yo me case y tenga 2 hijos y esos hijos crecen para ser sus maridos. Es decir, inversión a largo plazo. Y Orfa dice, no puede esperar. Y se va. Pero Ruth no está atrás de marido. Ruth foi conquistada pela vida de Noemí. Estão juntas. E ela pede a Noemí que não insista para que ele la deje. E que diz Ruth a Noemí? Donde quieras que fuera, iré yo. Ou seja, renuncia à autodeterminação. Donde fueras, yo voy. Donde morreras, ali seré sepultada. O sea, una alianza que sobrepasa la muerte. Sobrepasa, ¿está correcto? Sobrepasa la muerte. Y después dice, tu pueblo será mi pueblo. Renuncia a la cultura. Voy a dejar de vivir como midianita y voy a vivir como israelita. Renunciar a cultura. Y la cultura para nosotros es cosa muy seria. ¿Cuántas peleas en casamento por choque de cultura? Pero en la casa de mis padres hacíamos así. ¿Se acuerdan o no de esas cosas? Choque de cultura. Pero Ruth amaba a Noemí de tal manera que renunció a su cultura. Pero para mí el más fuerte, tu Dios es mi Dios. O sea, yo voy a andar en tu fe. Queridos, déjame decirte, la comunión, la relación, en términos de Cristo, es más importante do que aquilo que creemos. Esa es la enseñanza de este texto. Y queridos, aunque parezca muy alto, ese es el patrón. Renuncia hasta la muerte. Renuncia de las cosas que yo creo. En el nombre de la unidad que Cristo hizo en la cruz. No estoy diciendo que debemos entrar en herejías. No estoy diciendo esto. Pero debo renunciar a aquellas cosas que me apartan de mi hermano. Que me alejan de mi hermano. Si estoy practicando cosas que me afastan, que me apartan de mi hermano, debo dejar de practicarlas. Porque la unidad es más importante do que las cosas que creemos. Cristo no murió por doctrinas. Cristo murió para restaurar nuestra relación con Él. Es verdad que pensamos mucho en la muerte de Cristo, en su aspecto jurídico. Y hay un aspecto jurídico en la muerte de Cristo. ¿Cuál es el aspecto jurídico? Había una deuda y fue pagada. ¿Es alguna cosa jurídica? Había algo que yo debía y Cristo vino y ha pagado la factura. Y es verdad, Jesucristo pagó toda la factura. No quedó nada sin pagar. Pero hay un otro aspecto que muchas veces nosotros no damos el valor correcto, que es la restauración de nuestra relación con Él. Cristo murió para que yo volviera a relacionarme con Él sin separación. O sea, queridos, Cristo murió para yo relacionarme con el hermano sin ninguna separación. Hay este otro aspecto en la muerte de Cristo. Amén. ¿Todavía están conmigo? Bueno, en Corintios 1:10, Pablo novamente usa el término ruego. ¿Qué dice Pablo? Que debemos hablar todos la misma cosa.
Pero si debemos hablar la misma cosa, yo debo tener la misma disposición de hablar las cosas que mi hermano habla. Porque si mi renuncia va a producir la unidad, entonces debo renunciar. Amén, queridos. Debo renunciar. Es eso que Pablo nos enseña. Habléis toda la misma cosa. Seáis enteramente unidos, en la misma disposición mental, en el mismo parecer. Este es el patrón de unidad. Amén. El precio está alto. El precio más grande Cristo pagó. Cualquier precio que paguemos es más bajo que aquilo que Cristo ha pagado en la cruz. Ahora, queridos, ¿cómo puedo tener el mismo corazón de mi hermano si mi corazón no fue sustituido por el corazón de Cristo? La única manera de sermos uno con nuestros hermanos es teniendo el corazón de Cristo y la mente de Cristo. Porque con mi mente yo nunca voy a ser uno con mis hermanos. Con el corazón que tengo de piedra, nunca voy a tener comunión con mis hermanos. Pero a Dios gracias que ya no tengo corazón de piedra, tengo corazón de carne, que siente mi hermano. Amén. Muy bueno. No es una cuestión de tornar nulo, si dice nulo, sin sentido, mi vida. Pero es aprender a dar mi vida por mi hermano. Yo aprendí una otra cosa, que Dios no quiere que tú mueras por tu hermano. Dios quiere que tú vivas por tu hermano. ¿Comprende la diferencia? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ninguna de las opciones. Si tú morreras agora por tu hermano, ¿para dónde irías? Para el cielo. Y tu hermano quedaría aquí. ¿Quién estaría logrando? Tú. Por eso Cristo no quiere que tú mueras por tu hermano. Cristo quiere que tú vivas por tu hermano. Y vivir para el hermano es morir cada día. Para que el hermano tenga más que yo. Para que el hermano sea más que yo. Para que el hermano sea más honrado que yo. Amén. Considerad los unos a los otros como dignos de honra, como superiores. Amén, queridos. Yo voy a parar aquí y Dios mediante mañana terminamos un poco del asunto de unidad. Pero sería muy bueno que tú pensaras agora, nesse momento, em pessoas que tu consideras um réptil, que tu consideras pessoas de cuero grueso, que tu consideras um animal impuro, que tu consideras a possibilidade de digerirlo. Estás pensando em alguém? Não? Este mesmo, este, não é o outro, este. Levanta, mata e come. Trae para dentro de ti. Que Deus nos ajude. Amém. Este nuevo
corazón, y vamos a cantarle, no tengo ningún hermano en el techo. ¿Cierto? Entonces vamos a cantar así, mirando a los ojos. ¿Sí? ¿Podemos cantar?